Y para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio mi compañero Luis Méndez. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Luis, vamos a iniciar con una nueva tensión en Venezuela. ¿De qué se trata? Se trata esta vez que el gobierno de Nicolás Maduro anunció la suspensión de manera cautelar de todos los acuerdos en materia energética entre su país y Trinidad y Tobago, bajo el argumento que la nación insular es territorio utilizado por Estados Unidos para atacar a Venezuela. Trinidad y Tobago agotó toda la reserva de gas, se quedó sin gas, y nosotros, en una muestra bolivariana de hermandad y solidaridad, hemos mantenido este acuerdo energético, pero ante la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela, contra Sudamérica, queda una sola alternativa. Yo he leído este informe. He aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Previamente, Delcy Rodríguez, quien es la vicepresidenta de la Nación Sudamericana y también la ministra de Petróleo, había informado que le presentarían al jefe del Ejecutivo la decisión de la Junta Directiva del Ministerio del Petróleo respecto a la suspensión de estos acuerdos. Rodríguez indicó a través de una conferencia de prensa que Puerto España respalda la violencia y la paz regional. Asimismo, señala que dichas acciones violan los principios de cooperación que guían las naciones del Caribe. Pero vamos a hacer memoria. Desde la presidencia de Hugo Chávez en Venezuela, estas dos naciones han estrechado lazos en materia energética. Primero, Trinidad y Tobago, a través de su estatal petrolera, envió gasolina a Venezuela durante el paro petrolero de los años 2002 y 2013, donde el cierre de la principal industria de Caracas provocó una crisis de combustible. Posteriormente, en 2007, firmaron un tratado histórico para unificar los yacimientos o las reservas de petróleo y gas a lo largo de su frontera marítima. Recordemos que estas dos naciones comparten un territorio mar abierto donde hay numerosas riquezas energéticas. Asimismo, en el año 2015 firmaron el Acuerdo Marco de Cooperación Energética que, entre otras cosas, enviaría gas a Trinidad y Tobago. Pero este pacto fue reafirmado en Caracas un año después y este abriría la puerta a lo que se conoce como el Proyecto Dragón, que contempla la interconexión desde el estado Sucre, una entidad ubicada al nororiente de Venezuela, hasta la nación insular. Pero en abril del presente año recibió la notificación que la licencia fue revocada por el gobierno de Estados Unidos ya bajo el mando de Donald Trump. Y no fue sino hasta hace unas semanas, específicamente a finales del mes de septiembre, cuando nuevamente recibió el visto bueno de las autoridades estadounidenses. Pero en Trinidad hubo reacciones a esta anuncio de Venezuela. La primera ministra de la Nación, Kamla Persas-Bissessar, informó al medio Trinidad and Tobago Newsday que el futuro energético del país no depende de Venezuela y nunca lo ha hecho. Tenemos planes y proyectos para impulsar la economía tanto en el sector energético como en el no energético. Luis, ahora nos vamos hasta América del Norte para hablar de México. Así es, y es que de acuerdo con la presidenta de esa nación, Claudia Sheinbaum, ella pudo lograr una conversación con el mandatario estadounidense Donald Trump para extender esa prórroga en cuanto a las conversaciones y así llegar a un acuerdo comercial. Hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que ya va muy avanzado de los 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes. Entonces acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas porque prácticamente estamos ya cerrando este tema, porque finalmente el 1 de noviembre se cierra aquel plazo que nos habíamos puesto ambos de 3 meses. Vale recordar que en julio pasado Estados Unidos acordó suspender por un espacio de 90 días los aranceles sobre algunos productos mexicanos que avanzaron desde un 25 a un 30%. Esto mientras ambas naciones debaten para alcanzar un acuerdo comercial, lapso que finaliza esta semana, como bien lo anunciaba la presidenta mexicana. México se ha beneficiado hasta el momento del acuerdo TEMEC, que sustituyó al antiguo TLCAN bajo la primera presidencia de Donald Trump. Este lunes, tras los comentarios de Sheinbaum, el peso mexicano se apreció con respecto al dólar.
Luis, vamos a pasar ahora a Estados Unidos porque sigue sumando días el cierre del gobierno federal. Así es, Andrés, ya son 27 los días que ha llevado el gobierno de Estados Unidos bajo ese cierre, mientras republicanos y demócratas se acusan mutuamente de la situación y de bloquear las distintas propuestas que podrían abrir la administración. Pero las posturas de ambos partidos son difíciles de permear. El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, señaló que su partido tiene una amplia lista de ideas para arreglar la atención médica. Recordemos que esta ha sido una de las exigencias de los demócratas para votar en favor de los partidarios de Trump. Sin embargo, dejó clara que la posición actual de los opositores es basada en una clara estrategia política. Son políticas y gastos al nivel de Biden. No se trata de una lista de deseos republicanos. No tenemos ninguna de nuestras prioridades en esto. Es el producto de los propios demócratas. Pero esta vez han decidido cambiar el guión porque estaban recibiendo demasiadas críticas de la extrema izquierda. La realidad es muy simple. Pero a la par que en el Senado los legisladores de ambos bandos buscan convencer a sus rivales, la población sigue padeciendo de muchos problemas. Uno de ellos es el de la escasez de controladores aéreos que empieza a provocar retrasos en diversos vuelos dentro de la Unión Americana. Recordemos que este personal está trabajando sin recibir salario. Por otro lado, y para minimizar el impacto de la suspensión de labores de algunos trabajadores, la ONG World Central Kitchen comenzó a distribuir alimentos en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Vamos con los indicadores, Luis. En esta ocasión, Andrés, vamos a comenzar hablando de Wall Street, que debido a la expectativa que existe en torno a esa reunión de Donald Trump y Xi Jinping prevista para finales de esta semana y a un posible acuerdo entre estas dos naciones, permitió cierres positivos en el mercado de Wall Street, el principal dentro de la Unión Americana, con cierres en verde. También recordemos que varias empresas de tecnología impulsaron estos cierres positivos. Después vamos a hablar de América Latina porque hay que centrarnos en Argentina. Tras los resultados de las elecciones legislativas de este domingo, aunado también a ese rescate financiero que está recibiendo del gobierno de Estados Unidos, el principal mercado de Buenos Aires cerró con un incremento de más del 20% a lo largo del día. También los buenos comentarios que existen en torno a la posibilidad de que la Reserva Federal realice un nuevo recorte de tasas generaron cierres positivos tanto en Brasil como en México. Y vamos a finalizar rápidamente con nuestra cifra del día. Tiene que ver, Andrés, con los 30.000 empleos corporativos que prevé recortar la empresa Amazon a partir de este martes. La cifra representa un pequeño porcentaje dentro del universo de poco más de 1,5 millones de empleados totales, pero cerca del 10% de los trabajadores corporativos. Luis, gracias por la información de la economía. Nos vemos mañana con más. A ti, Andrés, un placer.